Entonces, amados, vamos a continuar con el estudio que comenzamos el domingo, ¿se recuerdan? La tentación, a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige. Yo le puse por título, estudiemos la palabra, así como los miércoles estamos estudiando la tentación. ¿Qué es tentación? Bíblicamente, yo empecé el domingo este estudio, pero voy a dar un repaso muy superficial para continuar donde nos quedamos. Yo siempre le pongo un marcador. Entonces, la tentación, la palabra o idea de tentación se usa en 3 sentidos diferentes en la Biblia. Eso sí yo quiero que se le quede en el corazón, y se lo aprendan de memoria, en 3 sentidos diferentes. Cuando habla de tentación, recuérdese también que es peirazo, tentar. Entonces, la tentación tiene 3 sentidos. Satanás obrando a través de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias. Esa es mala, esa es para destruir, llevarnos, seducirnos a pecar y hacernos daños. Esa es una tentación, la peor, cuando es Satanás que nos tienta. Nos tienta a realizar actos malvados. Yo puse aquí una incitación al mal. Y leímos el domingo, yo no lo voy a leer hoy. Ustedes ese texto se lo saben de memoria porque lo estamos leyendo, se recuerdan, todos los miércoles, hablando del origen del pecado. Santiago 1:13, que Dios no tienta a nadie y nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias. Yo lo leí el domingo, este texto, Santiago 1:13, de nuestros deseos somos atraídos y seducidos y después el pecado da luz en la muerte, que son partos, decíamos. Entonces, el primer tópico ya mencionamos que es cuando Satanás nos tienta. Esas son terribles porque esa es para destruirnos y para apartarnos de Dios. El segundo sentido que tiene la tentación es Dios puede probarnos. Ahí también eso quiere decir tentación. El primero es Satanás. El segundo cuando Dios nos prueba. Como cantábamos hoy en esta tarde, esa alabanza yo me quebranté hoy, cuando los hermanos la estaban cantando. Eso fue un hermano que la sustrajo de Génesis capítulo 22, cuando Abraham fue al monte Moriah. Algunos dicen Moría, para mí yo creo como termina en H, y por la regla de acentuación, aunque hebrea, que es ahí donde se edificó Jerusalén. Yo creo que no es Moría, sería Moría. Una vez recuerdo un hermanito de Puerto Rico, que Dios lo bendiga, le quiera que le esté. Creo que Norberto me discutía, Reynoso es Moría, yo no es Moría. Y siempre me decía eso, por eso me recuerdo de él. Hace mucho tiempo que no lo veo, que Dios lo bendiga. Pero en el monte Moría, cuando Abraham sacrificó a Isaac, que ese lugar le pusieron Jehová Jireh, Jehová proveyó, porque el sacrificio era Isaac, y Dios se proveyó de un cordero. Ahí Dios revelándole el Calvario. Esa es la ilustración más hermosa del sacrificio de Cristo. Abraham como padre, Isaac como hijo, el Padre y Jesucristo. Y Jehová se proveyó de cordero. Eso fue una tentación también. Eso es peirazo. Pero ahí vamos a usar la palabra cuando Dios, yo le llamaría en Génesis 22, con el sacrificio de Isaac, que no tuvo que pegarle el cuchillo, una prueba de obediencia. Eso fue una prueba. Entonces nosotros para distinguir, pero cuando Dios nos prueba, es tentar también. Es el mismo significado. Lo que pasa es que pero nosotros le llamamos prueba para formar un carácter, para que nuestra fe aumente, porque es con prueba, para ser resiliente, pasar vicisitudes y necesidades, para hacernos más humildes con las pruebas, para poder comprender al otro. Cuando una persona ha estado cautiva en las drogas y muy enfermita, sabe lo que es eso. Y para eso que Dios nos prueba, para que seamos más humildes, más mansos. Es con las pruebas que nos haces así. Entonces, eso es prueba, que es tentar también, pero es hermosa. La de Abraham
aunque formó un carácter ahí, pero era una prueba de obediencia. La de Jeremías fue una prueba de obediencia. Cuando le dijo, Jeremías, coge, porque Dios lo levantó como profeta. Recuérdese que en el 930, antes de Cristo, se dividió el reino por los pecados de Salomón. Había un reino del norte y el reino del sur. Habían profetas. Cuando usted lea los profetas jóvenes, también investigue. Por eso es bueno leer comentarios, porque habían profetas del norte, habían profetas del sur. Jeremías era un profeta porque era un reino dividido. En el norte estaba Samaria y en el sur era Jerusalén. En el norte estaban las 10 tribus. En el sur habían 2 tribus, Judá y Benjamín. Jeremías fue un profeta del sur. El norte fue llevado cautivo por los asirios primero, después el sur por Babilonia. Hubieron 3 sitios, 3 invasiones, 601, 595, 586, más o menos, esa es la fecha. En el 586, yo creo que en la segunda invasión se llevaron a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, esos jóvenes hebreos, y le cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. Pero entonces Jeremías fue un profeta del sur. Pero para Dios, con enseñarlo a Jeremías, Él le dio una prueba de obediencia. Porque el Señor prueba la obediencia nuestra. Yo le llamaría como la de Abraham, una prueba de obediencia. Dice que aunque aumentaba la fe ahí, pero era de obediencia. A ver si lo obedece. Y Él le dijo a Jeremías, coge tú un cinturón, póntelo en tu lomo, quítatelo y vete al Éufrates. El Éufrates, los teólogos discuten porque a veces algunos dicen que eso es un símbolo. Eso no fue un símbolo, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo hay muchas figuras. En el Antiguo yo creo que no. Todo sucedía físico. Era un reino físico, material, para enseñarlo, extrapolarlo a cosas espirituales. Él fue el Éufrates de verdad. Y era un camino como una distancia de muchos kilómetros. No voy a mencionar los kilómetros, pero quizá 3 o 4 días. Y él fue y le dijo, entiérrame ese cinturón en el Éufrates. Eso fue una prueba de obediencia. Entonces, aplicándola a nosotros hoy en día, el Señor nos prueba, nos manda problemas, enfermedades y pruebas para aumentar la fe, para que seamos más humildes, para ser más condescendientes con los otros, pero también nos da prueba de obediencia. A mí ha habido muchos momentos en mi vida personal que Dios me ha dado prueba de obediencia. Dije, yo sentí cuando me enviaron a Puerto Rico que era una prueba de obediencia. A lo primero yo no quería ir y mi esposa me dijo, Dios te está mandando. Digo, yo no estoy seguro, pero tengo que ir porque me gustaría mejor equivocarme, que Él no me haya mandado, a no quedarme y Él mandándome, porque después no me va a mandar a hacer la segunda cosa que Él tiene para mi vida, la segunda misión. Entonces yo sentía que era una prueba de obediencia. Sí. La de Abraham fue una prueba de obediencia. Sí. Sacrifícame lo que más tú quieres a tu hijo, el hijo de la promesa. Pero hermoso obedeció. Entonces Jeremías se sometió a Dios, tomó el cinto, fue al Éufrates y lo enterró. Y después de un cierto tiempo le dijo, ve, busca el cinto ahora y sustráelo de la tierra. Y cuando lo tomó en las manos, estaba podrido. Yo digo, así que yo voy a hacer con la soberbia de Judá. Y ahí estaba profetizando la invasión de Judá, de Nabucodonosor a Judá. Digo, yo voy a podrir la soberbia del reino de Judá. Porque sé que Dios, como soberbio, lo ve de lejos. Dice la palabra, usó podrir. Él pudre la soberbia y la arrogancia de los hombres. Como esos perros que menciona Martín Lutero. Esos 3 perros, que me gustó ese pensamiento de ese gran reformador de Lutero. El primero es la ingratitud, el segundo la envidia, el tercero la soberbia. Y así usó Dios esa palabra. Yo le voy a podrir
la soberbia, porque el Señor al soberbio, hermano, lo ves de lejos y lo pudre también, lo abate por el polvo, la soberbia del hombre. Es un pecado que a Dios no le agrada, un hombre soberbio, vanidoso, arrogante. Fue el mismo pecado de Satanás, la soberbia. Quería ser igual a Dios. Y una mujer soberbia. Entonces solamente sacrificó a Jeremías. Dije, tuve ese cinturón para enseñarle algo. Así yo voy a hacer con el reino del sur de Judá. Lo voy a podrir. Hermoso fue que Jeremías obedeció. Fue un profeta muy obediente. A Jeremías lo encarcelaron. Le decían el profeta llorón. No era que él lloraba. Algunos teólogos lo han interpretado que era un llorón. Jeremías era un hombre de carácter. Jeremías era un profeta fuerte. Lo que pasa es que cuando se le dice llorón, era un hombre que amaba tanto a Dios que le dolía el pecado de la iglesia de ese entonces, que era Judá. Pero era un hombre firme, Jeremías, sólido, y llevó todo el oprobio de Judá, porque nadie quería saber de Jeremías, ni el rey lo quería cerca a Jeremías, porque cuando los profetas dicen la verdad, no es muy agradable a los oídos la verdad. Y la profecía de Jeremías era que el reino del sur iba a ir cautivo por Nabucodonosor, y a nadie le agradaba eso. Ya cuando Jeremías llegaba a un sitio, ya viene que también que estamos, y la gente en el reino del sur no queremos problemas. Y cuando venía Jeremías, por eso le encarcelaron, no querían ni verlo. Él sufrió mucho oprobio, por eso él sufría mucho y lloraba el pecado del pueblo de Dios en ese entonces de Judá. Pero fue una prueba de obediencia. Y gloria a Dios porque Jeremías obedeció. Entonces Dios nos prueba. La primera, Satanás nos tienta. Dios nos prueba la obediencia y nos manda pruebas, calamidades para aumentar la fe. Entonces en esa segunda, la tercera es de parte de nosotros. Nosotros podemos tentar a Dios, como Israel en el desierto, como en Meribá y Masá, que lo tentaron. Entonces cuando es el hombre que tienta a Dios, es cuando le faltamos respeto, lo provocamos, cuando queremos poner a Dios, eso es tentar a Dios, hacer cosas que no están en sus planes, cuando desobedecemos, cuando queremos dirigirlos nosotros, controlarlos, cuando no le creemos. Israel estaba en el desierto y le dijeron a Moisés, no nos trajiste aquí para dejarnos morir en el desierto. Y Dios le dijo a Israel que estuvo 40 años, que fueron los 40 años en el caminar en el desierto. Dios estuvo disgustado con Israel. Le dio el maná, la columna de fuego de noche, la columna de nube de día. Los calzados no se envejecieron, las mismas sandalias, y en un desierto con tanta tierra, tanto polvo, la vestidura no se le envejeció. Todo se lo guardó. Así a nosotros en el desierto. Nos va cuidando hasta las cositas, y así mismo que era una enseñanza, una figura para enseñarnos a nosotros hoy en día en el caminar por estos 2025 años de la iglesia, que este es el milenio para nosotros, que estamos caminando en este desierto que es el mundo, que Dios nos ha ido guardando y cuidando. Pero entonces Israel tentó a Dios. Entonces la tentación tiene tres sentidos. Cuando es Satanás a nosotros, cuando es Dios a nosotros, que no es tentar, es probar, y probar nuestra obediencia. Y cuando nosotros tentamos a Dios, eso sí es peligroso también. Eso es peligroso. Cuando nos quejamos y empezamos a irrespetar a Dios. En las iglesias se está viendo mucha tentación a Dios. A veces nosotros en las iglesias nos movemos por un sueño, hermanos. Eso es tentar a Dios. Porque el siervo de Dios no se mueve por necesidad, ni por la vista, ni por gusto.
ni por beneficio. No, esto es mejor. Ni por sueño, hermano. Aunque Dios puede dar un sueño, pero no se mueve por sueño. Lo dice la Biblia. Nosotros ya nos dieron el Espíritu Santo, amados, que tiene que dar testimonio. Y la palabra profética dio el apóstol Pedro más segura, la cual la hacemos bien al estar atentos. Es como una antorcha y un lucero que sale en la mañana hasta que el día esclarezca. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros todo el tiempo nos tenemos que dirigir por la Biblia, pero no por un sueño. Entonces las iglesias están tentando a Dios en estos tiempos, porque cualquier hermanita que comió demasiado en la noche, una ingesta de muchos alimentos en la noche y tuvo un sueño y viene, se lo dice el pastor, y entonces el pastor dijo, no, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuidado. No, que en el sueño hay que hacer otro edificio ahí al lado, porque una hermana tuvo un sueño. Se puede considerar, pero la iglesia no se mueve por sueños nunca. Y eso es tentar a Dios, sin Dios mandar. Yo hacer cosas sin Dios mandarme, eso es tentarlo. Entonces estamos hablando de cuando nosotros tentamos a Dios, porque Él no me mandó a hacer eso. Entonces yo empiezo a manipularlo y a controlarlo. Digo, no, porque fue Él que lo dijo. Porque siempre hablamos en nombre del Señor. Pero no, los sueños son sueños. Dios puede confirmar algo con sueños. Pero la iglesia no se mueve por sueños. La iglesia se tiene que mover por un así ha dicho Jehová. Tiene que dar testimonio. Entonces se mueve, edifica un edificio, etc. Pero nosotros en las iglesias, los líderes, hay mucho rejuego con eso, porque todo dice que Dios habló. Y hay que pensar en la palabra, en la manera como Dios habla. El Espíritu Santo es el que tiene que dirigir la iglesia. Entonces eso es tentar a Dios. En estos tiempos como nunca, como es un reino materialista de la prosperidad, todo es que Dios está hablando. No fue Dios que lo dijo. Y eso es tentar también. Entonces, en esa tentación de parte de nosotros, a Dios, que Él nos guarde a mí y a ti, de no tentarlo, como Israel en el desierto, en Refidín. Yo puse este apunte aquí, en Masá, que quiere decir probar. Entonces, tentar a Dios es probarlo. Eso es desafiarlo. Israel en Meriba lo probó. Cuando Moisés, Dios le dio un mandamiento y le dijo, llama a los ancianos y golpea la peña. Y hubo un momento que él la golpeó, pero fue desobediencia, que él tenía que hablarle. Pero en Refidín, Dios le dijo, golpea la peña y salió agua. Porque Israel estaba quejándose y tuvo una rencilla en Meriba y que quiere decir, en Masá, quiere decir probar. Masá. Terminado en Aye. Y Meriba, rencilla. Rencilla es trifulca. Estaba peleando con Dios, con el líder Moisés, Israel, que era un pueblo de dura cerviz. La cerviz aquí, el cuello. La Biblia le llama esta parte de la vértebra, cerviz. Entonces, en ese lugar, Israel, en Meriba, en Refidín, en Masá, le pusieron a Masá a Moisés probar, tentar. El pueblo de Israel, que era un pueblo duro, por 40 años lo tentaron y Dios se disgustó. Y Meriba, que es rencilla, que eso está, después te lo lee en Éxodo 17. Bonito ese pasaje. Yo le estaba leyendo anoche Éxodo capítulo 17, que ahí está Masá y Meriba, probar y rencilla, trifulga. Israel probó en muchas ocasiones, más de 10, a Dios en el desierto. Lo que antes fue escrito, dijo el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza lo es, para nosotros aprender.
En cuántos momentos de nuestras vidas que el Señor nos guarde, que es difícil cuando uno está desesperado, probamos a Dios, lo tentamos. Y es muy peligroso, muy peligroso. La tentación de parte de nosotros a Dios. Tentar a Dios también es romperle el brazo, hacer cosas que no están en sus planes y su propósito. Por eso a mí me gusta ese corazón de la sierva, mujer más honrada de la tierra que Dios escogió, María. Cuando vino el ángel y le dijo que el Espíritu Santo iba a engendrar el Mesías en su vientre, ella dijo: he aquí la esclava del Señor. Esa era una mujer anegada. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué hermoso cuando un siervo y una sierva es desprendido y es capaz de lo que sea, como Abraham, por obedecer a Dios. Pero Israel no, amados. Israel fue un pueblo muy difícil en el desierto. Siempre se estaban quejando. Y así hay cristianos que se pasan todo el día quejando. Y le dan y siempre se están quejando. Tentando a Dios. Leímos el domingo Hebreos 3:8 narrando a Éxodo 17, que diga: no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3:8, como la provocación. En el día, le llamaron Hebreos, el escritor, el día de la tentación. Entonces no, yo puse aquí que es tentar, ya yo lo definí, significado en griego es peirazo. Estoy repasando. Probarlo, someter a prueba cuando se utiliza en el contexto de la relación de Dios con su pueblo. Cuando es Dios a nosotros, eso es probarnos y probar la obediencia. Y mandando problemas también. Porque con esta iglesia, de pare de sufrir, no quieren prueba ni desierto. Siempre el Señor nos va a meter en un desierto y en un trato. La iglesia materialista, dicen ellos hoy en día, desde que entremos a Canaán ya terminaron los problemas. Cuando conquistemos el edificio nuevo, eso va a ser un momento de gloria. ¿Quién te ha dicho? Están hablando mentiras, ¿no? Siempre va a haber problemas. Y siempre el Señor va a tratar con nosotros, siempre, hasta el día de la muerte o hasta que Él venga. No, que esa va a ser una etapa de gloria. Ahí terminó el desierto. Terminaron las pruebas. La Biblia no habla así. Esos son hombres que piensan en el vientre y en lo material. Es un tiempo de gloria que viene para la iglesia. Entonces ellos, cuando hablan de la gloria de la iglesia, va a ser espiritual. Pero todo es material para ellos. Entonces el pueblo tentó a Dios. Sin embargo, en las escrituras la palabra se usa principalmente con un sentido negativo, y el significado es seducir, tentar o inducir a pecar, que ese es de parte de Satanás. De aquí que el nombre que se le da, yo dije el domingo, al diablo en Mateo 4:3 es el tentador que se le da al diablo. Toda prueba es de hecho una tentación. Yo puse aquí: la fe fuerte se adquiere con pruebas fuertes. Entonces le puso un subtítulo, yo lo dije el domingo: tentación de parte de Dios o prueba. Leímos, ¿se recuerdan? Primera de Pedro 1:1, que la fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Yo no lo voy a leer hoy porque estoy repasando. Entonces estamos hablando de las pruebas. Hay una prueba de obediencia, como Jeremías, Abraham, etcétera. Pero de las pruebas de Dios a nosotros, que nos pasa por muchas situaciones para aumentar la fe, porque la fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Yo no voy a leer 1 de Pedro capítulo 1 porque lo leí el domingo. Déjame darle un poquito para avanzar. Yo me quedé aquí. Vamos a hablar un poquito. Estamos hablando de Dios probándonos. A veces hay cosas que estamos esperando que llegan muy tarde, que la queremos para rápido. Es Dios probándonos. Pruebas de obediencia y las pruebas de calamidades, de problemas, aflicciones
que llegan a nuestras vidas. Dios, enfermedades, economía, etcétera. Hay momentos que nos sentimos agobiados y son las pruebas para aumentar la fe. Porque dice Pedro que es más preciosa que el oro. Entonces vamos a hablar un poquito, yo no lo voy a leer. Estamos ahora hablando de las pruebas de parte de Dios, no de Satanás a nosotros, ni de nosotros a Dios, que la tentación tiene esos tres sentidos, de parte de Dios a nosotros, de nosotros a Dios y de parte de Satanás. Nosotros estamos hablando de las pruebas que manda Dios, las aflicciones que Dios nos manda. Vamos a hablar un poquito ahora de la prueba de Dios a Abraham, como Jeremías, la que yo le llamaría eso una prueba de obediencia. Es peirazo, es tentar, pero en el buen sentido de la palabra. Dios probó a Abraham, amados. A Jeremías Dios, a todos sus profetas Él lo probó, pero no para Él darse cuenta de lo que había en el corazón, es para que Él mismo se dé cuenta. ¿Cuál era la prueba de Abraham? A ver si él amaba más a Isaac que a Dios. Después Abraham se dio cuenta, dije no, ya que no se trata de Dios, no hay nadie. Se le llama el padre de la fe. Entonces yo no lo voy a leer la historia de Abraham, que la estábamos cantando hoy, esa alabanza que tenía una unción muy hermosa. En Génesis capítulo 22, yo no lo voy a leer, pero yo voy como el Espíritu me dirige a hacer un resumen. No hay un incidente en la Biblia de todos desde Génesis en el Antiguo Testamento que se parezca más, hermano, al sacrificio de Cristo. El de Abraham con Isaac. Yo lo estaba leyendo ayer, yo dije, oye, pero ahí hay una tremenda analogía. Cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrifique a Isaac. El momento más difícil de la vida de Abraham, que la fe fue probada, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, porque él tenía como 100 años ya. Entonces le dijo, sacrifícame a tu unigénito. Yo digo, pero la Biblia dice tu unigénito. Él tenía otro hijo que era Ismael. Por eso es que los árabes siempre tienen tanto celo y tuvieron que hacer otra Biblia y crearle un Dios para ellos, que le llaman Alá, porque no lo consideró como hijo Ismael. Ese era bastardo, espurio, le llama el hijo de la esclava. Y cuando llamó a Abraham le dijo, tu único hijo. No consideró Ismael, porque así que dice la Biblia. Lo puede leer usted, que no son cosas mías. Entrégame tu unigénito. Era el hijo de la promesa. Entiende, por eso es que los árabes siempre tienen esa espinita de envidia con Israel. Pero ellos porque no han entendido el Nuevo Testamento. Porque nosotros no somos judíos. Y tenemos la misma bendición del pacto, porque somos judíos en el espíritu. Entonces los árabes también, que son elegidos, hijos de Dios, ellos son judíos también en el espíritu. No son hijos de la esclava, sino de Sara. Es que tienen que tener una revelación. Dios tiene un pueblo muy hermoso entre los árabes, los hijos de Ismael. Pero ya en el espíritu ellos no son hijos de la esclava, son hijos de la libre, como nosotros. A nosotros somos los verdaderos judíos. En Romanos está la descripción que es un cristiano, circuncidados ya del espíritu. Somos el verdadero pueblo de Dios, judíos y gentiles juntos. Ahí están los árabes que son elegidos también. Entonces, al ellos entender eso, es el mismo Dios de ellos. En el nuevo pacto ya, que ya no hay ni varón, ni hembra, ni bárbaro, ni escita. Todos somos unos. En Cristo Jesús, en el Espíritu, somos una sola familia. Ya no hay ni nacionalidades, es una sola familia. Cada persona que salga del vientre de Dios es un hijo de Dios. Pero Dios le dio a Abraham, sacrifícame a tu unigénito, porque nada más consideraba ese solo, no tenía en la mente Ismael, a Isaac. Y ahí mismo esa es una ilustración del Calvario, del sacrificio de Cristo. Porque puso Dios, a veces Dios, mirando bien la Biblia, nos pone a vivir
dolor, hermanos, no parecido, pero más o menos para que tengamos una idea, puso a vivir Abraham el mismo dolor que tenía Dios cuando sacrificó a su hijo. Porque eso lo ocasionó en un lenguaje, usted sabe que hay lenguaje antropopático. Este es un lenguaje antropopático. Describir a Dios con emociones. Porque Dios se presenta, Él no tiene emoción, pero un lenguaje antropopático. Dios se presenta como una persona. La Biblia dice, se entristeció Dios, se alegró Dios. Porque Él se reveló así para tratar con nosotros, una persona. Por eso cuando usted y yo oremos con Dios, hable como tu padre, como tu hermano y como un amigo. Señor, ¿cómo está? A mí me gusta orar así en lo privado, en mi casa. Entonces, con el sacrificio de Cristo, Dios tenía un gran dolor. Y Abraham, Dios lo puso a vivir ese mismo dolor, sacrificando a Isaac. Entonces, cuando Dios le dio el mandamiento a Isaac, hermano, a Abraham, ese era un hombre, hermano, de carácter. Ese hombre no había nada, porque se lo demostró a Dios. Como le dijo Jesús a Pedro, me ama, demuéstramelo, apacienta mis ovejas. No le rehusaba nada a Dios. Cuando Dios le dijo, saca a Ismael, le dolió, era hijo de él, lo sacó. Cuando Ismael se burlaba, el hijo de la esclava de Agar, se burlaba de Isaac. Entonces cuando no le rehusó el muchacho, Abraham tomó la leña, el cuchillo, porque en esos tiempos había una costumbre, porque el hombre ha sido cruel desde la antigüedad, sacrificaban los hijos a sus dioses. Aunque Abraham no lo hizo por eso, pero Abraham tenía esa imagen, él sabe que los paganos sacrificaban a sus dioses, sus hijos. Isaac no registra la edad de él en la Biblia, pero para mí era un adolescente, quizás 12 años, póngale lo que usted quiera. Yo sé que 20 no tenía, pero ya estaba por los 11 o 10, pero ya tenía conocimiento, que se podía salir corriendo. Entonces cuando él le dijo a Isaac, tomó la leña y hermoso Abraham llamó a 2 siervos. Seguro que esos 2 siervos, así como Eliezer, era de más confianza, que esos lloraron también. Iban sufriendo en el camino, porque ellos sabían lo que estaba pasando. Llamó a 2 siervos y les dijo a los 2 siervos, esperen 3 días de camino. 3 días, hermanos. Porque no hay algo que es más tortura, que usted sabe que va a matar al muchacho, y 3 días caminando hasta llegar al monte Moriah. Le dijo a los siervos, pero mira qué fe de Abraham. Estoy narrando Génesis 22. Que el Señor me dé la sabiduría para narrarlo. Él le dijo a los siervos, espérenme aquí, que yo vuelvo para atrás con el muchacho. Nosotros volvemos. Lo digo en plural. El padre de la fe. Dije, espérenme aquí. En ese evento esos siervos no podían estar ahí, porque era un duelo, era un trato de Dios y Abraham y Isaac. Los siervos no podían estar ahí. Hay un momento que Dios quiere tratar con nosotros solo, como en Peniel con Jacob. Y le dijo, espérenme aquí, que nosotros volvemos. Vamos a adorar. Y ganó. Abraham fue, amarró a Isaac, lo ató, y esa fue una prueba que Dios le puso a vivir el Calvario. Abraham, el dolor que tenía Dios con su hijo, una prueba de parte de Dios. Yo le puse aquí que era la más parecida al Calvario. El patriarca no se rehusó en sacrificar a Dios, el hijo de la promesa. Así Dios con su hijo. Aunque la diferencia de Abraham es que Abraham no tuvo que matar al muchacho. Y Dios tuvo que sacrificar a Cristo, porque el único que podía salvarnos era Cristo. No era un ángel. Entonces, en la analogía de Cristo e Isaac como hijos, y de Abraham y Dios como padre, yo le puse aquí. Hubo un momento que una palabra que usó Isaac, que era casi la misma palabra de Cristo. Y eso sí le dolió a Abraham, yo me imagino. Que le dijo, Padre mío, perdón, aquí
él le dijo, Abraham, padre mío, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya ahí estaba, ¿qué está pasando? Ya sabía que era él el cordero. Dije, padre mío, aquí está la leña y el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Jesucristo no pudo decir eso. Él sabía que el cordero era él. Y él se ofreció voluntariamente desde la eternidad. Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero, que es Jehová Jireh, para el holocausto. Con Cristo no se pudo proveer. En la analogía de sacrificio de Abraham con Isaac y de Dios con Cristo no se pudo proveer de cordero. Entonces esa misma palabra que le dijo Isaac a Abraham, haciendo una analogía, que es una comparación con Cristo, Cristo se la dijo a Dios: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. También él le dijo, ahí no le dijo Padre en la cruz, él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la misma palabra de Isaac, Padre mío, Isaac la dijo en el contexto, que ¿dónde está el cordero? Padre mío, ¿dónde está el cordero? Y Dios se proveyó de un cordero, porque en el altar había un corderito trabado con de los cuernos. Y ahí Dios vino en la voz, cuando ya le iba a pegar el cuchillo, a traspasar. Vino un ángel del cielo y le dijo a Abraham, ya, no lo mate, pero iba directo a matarlo. Porque Abraham era un hombre que amaba a Dios. Él sabía que ya estaba en edad, pero la fe de Abraham, hermano, era muy inmensa. Creía en Dios y le iba a traspasar con el cuchillo. Y ahí Dios lo puso a vivir el Calvario. No hay una historia en la Biblia que se pueda hacer una analogía más del sacrificio de Cristo con el de Isaac. La diferencia es que Cristo tuvo que morir por nosotros. E Isaac no. Él se proveyó de cordero. Hermosa enseñanza en el sacrificio de Isaac. Y ahí vino en esa área, en esa tierra se le puso Jehová Jireh. Jehová es, que lo cantábamos en esta hermosa tarde, es mi proveedor. Una actitud de Abraham hermosa, hermanos. Abraham, cuando se trataba de Dios ya, él no le rehusaba nada a Dios. El solo hecho de que Dios le pidiera algo, eso estaba por encima de sus proyectos, sus anhelos, sus ambiciones personales. Y esa es una enseñanza para nosotros. Yo le pido a Dios no imitarlo, nunca voy a ser así. Por eso para mí, que cuando se trate de Él, y se lo pido también a Dios para ustedes, el solo hecho de que Dios me pida algo, que el Señor me dé la capacidad para yo dárselo. Como le pidió a Abraham, el hijo de la promesa, que eso era imposible ya a esa edad, como 100 años, y él no se lo rehusó. Y le dijo Dios una voz del cielo: ahora yo sé que tú me temes, que me ama más a mí que a Isaac. Entonces, una enseñanza espiritual para nosotros. Hay un momento en la vida tuya y en mi vida, a mí me ha pasado mucho ese momento, que el Señor me va a decir a mí, me lo va a pedir, una prueba de obediencia. Dios probándome a mí. Sacrifícame Isaac. Isaac es algo ahora en nosotros simbólico. Sacrifícame lo que más tú amas y yo amo. Me lo puede pedir. Y quizás no me lo quite también, porque Dios es bueno, es para probarme. Entrégame lo que más tú anhelas. Y después Él me lo puede devolver, pero no está obligado. Hay cosas que Dios me puede quitar y no me las devuelve para atrás. Al apóstol Pablo, y mientras mayor el llamado, Dios le exigió mucho, le pidió mucho por el ministerio. La vida de Pablo, todo el caminar,
en este mundo fue sacrificio y sacrificio, todo, todo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy acostumbrado a comportarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, necesidades, pasó muchas aflicciones. Y fue una vida de sacrificio, ni siquiera se casó por el ministerio. Él decía, yo podía tener una mujer, una hermana como compañera y prescindí de eso. Una vida de sacrificio. Y hay momentos en nuestras vidas que Dios puede venir a probarnos. Para aumentar la fe nos mandas pruebas, pero probar la obediencia. Digo, te voy a probar hoy. Hay momentos en tu vida, yo sé que Dios te ha probado, a mí me ha probado muchísimo en muchas áreas. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí a Cande, el Espíritu Santo me dijo, te voy a probar. Pues yo no sabía que yo iba a durar 4 años, unos viajes de 2 horas. Terminaba el culto y me iba para atrás. Aunque gracias a Dios que me proveyó un hermano que él guiaba y me ayudaba bastante. Pero lo primero yo venía guiando. Y hubo un momento que venía solo. Y yo sentí en mi espíritu, wow, me están probando. No, porque tú dices que me amas. Como Jesús cuando le dijo a Pedro, ¿me ama? Apacientas mis corderos, demuéstramelo. Hay momentos que Dios nos pide que le demuestre el amor. Y nos pide lo que más amamos. Y yo sentí que en esos 4 años, porque yo pensaba que iba a ser como 6 meses, esos viajes desde Lodai hasta aquí, que eran 2 horas. Salíamos los domingos en la tarde para allá. Todavía hay días, los domingos cuando yo salgo de aquí, que vivo cerquitita, como a 10 minutos. Hay momentos que yo le digo a mi esposa, ay, yo creo que voy como para Lodai, para New York casi. Eso estaba cerca de New York. Pertenecía a New Jersey. Recuerdo cuando salía de comer con los hermanos, tenía que ir para atrás 2 horas. Y llegaba con un estropeo. Qué bueno que uno vive aquí mismo. Salir de un culto a New York. Era New Jersey, pero estaba cerca de George Washington. Entonces el Espíritu Santo, recuerdo que me dijo, te voy a probar. Yo le dije, Señor, yo quiero algo rápido, sin problema. Y ¿cuándo tú has visto Evangelio sin cruz? No es que me gusta a mí, me gustaría que sea sin cruz, hermanos. Porque a mí no me gustan los problemas, se entienda. Yo no soy masoquista. Pero que también hay que ser honesto, hermano. Hay que ministrar lo que dice la Biblia. La fe hay que probarla, porque es más preciosa que el oro, dijo Pedro. A ti, a mí hay que probarme. Y mientras mayor el llamado, el ministerio me tiene que probar. A ver de qué yo estoy hecho. Porque el siervo de Dios tiene que tener carácter. Y hay momentos que el Dios del cielo, el dueño de todo, me puede pedir algo a mí. Entrégame tu Isaac, como se lo pidió a Abraham. Ahí está la historia, pero hay que aplicarla hoy en día. Porque este evangelio de la prosperidad, la gente no quiere ni que le pidan nada. Para el servicio a Dios, Él me pide, dame tu vida, es tu vida, no una parte, dame tu vida. Deposítate bajo la sombra del Omnipotente. Entrégate. O si no, no me sirva a mí, yo no soy Dios de parte. Las obras se le dan a los perros, amados. El sacrificio tiene que ser lo mejor. En Israel el cordero tenía que ser sano, como de 1 año, y lo mejor de todos los animales. No podía ser el tuerto, la ofrenda. Dame lo mejor de tu vida. Como dice esa alabanza que nosotros cantamos, que a mí me gusta. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor de mi vida. No quiero sobra, dice el Señor. Y nunca, a medida que yo le rehúse cosas a Dios y rejuegue con Él y haga malabares, nunca lo voy a ver en esta tierra. Así Él me va a tratar. Pero cuando un hombre y una mujer se paran en la brecha y dice, Jehová va a ser mi porción en la tierra de los vivientes, eso es otra cosa, ¿no? Entonces te van a probar. Alguien que tenga un llamado también, más demanda.
y me van a probar. Y cuando yo venía siempre en la carretera, yo pensaba que eran 6 meses, quizá 1 año, 4 años, hermano, probándome. A ver si que yo estoy buscando, de qué estoy hecho. Lloraba. Pues yo llegaba a record los domingos como ese congestionamiento del George Washington que tenía que llevar el hermano. Yo llegaba a mi casa como a las 2 de la mañana y con un dolor en el cuerpo y cansado. Y yo decía, ¿hasta cuándo, Señor? Él nos pone para que le demostremos que lo amamos más que cualquier cosa. Israel no lo amaba nada, hermanos, hay que ser sincero. Y no es que me gusta criticar a Israel, en el desierto no lo amaba. Porque cualquier problemita se quejaba. Y lo acusaba y lo tentaba. Y lo provocaba. No hay algo más hermoso de una relación con Dios que esté fundamentada en el amor. Estos hombres religiosos, pastores de hoy en día, son amadores de sí mismos, no aman nada a Dios. No se le puede enviar una prueba, lo maldicen inmediatamente. Lo mayor después de la salvación que puede tener un siervo es que ame a su amo, hermanos, que lo ame de verdad. Se le puede servir a Dios por intereses o por miedo al infierno, pero fundamental una relación de amor, ágape, porque amor con amor se paga, amados. Y Abraham era un siervo que amaba a Dios de verdad, porque él decía, tengo tremendo riesgo, quizá no tenga más niños por la edad que tengo, pero si me lo pidió Dios, me basta que él me lo pida. Me pidió Isaac y se lo tengo que dar. Lo amaba, porque Abraham no le rehusaba nada a Dios. Y así pedirle a Dios a nosotros cuando Él nos pruebe nuestro amor, nuestra lealtad a Dios. Y no hay algo más hermoso de una relación de un siervo que ame a su Señor. Esa debe ser la característica número 1. Eso es hermoso cuando uno le dice, una joven o una mujer o un hombre, como yo escuché una vez que me llega en este momento, la historia de un joven que estaba muy rebelde con la madre, que era cristiana, él no. Y un día fue donde el pastor y él le dijo, pero ¿por qué tú estás así con tu madre? Dice, no, es que me quiero obligar a ir a la iglesia, tengo esto, tengo mucha diferencia. Y él decía, ahora eso sí, pastor, el hijo de la hermana al pastor, eso sí, esa mujer ama a Dios de verdad, porque yo la veo, le tiene un amor a su Señor. Siempre yo le he pedido a Dios en mi vida personal, más que ministerio, más que predicar, más que cualquier cosa, siempre se le he rogado a Dios. Más que hijos, que esposa, que son el todo para mí, mis hijos. Siempre le he pedido a Dios, Señor, más que iglesia, hermano, porque la iglesia no me va a salvar y a ti ni me va a llevar al cielo, es Cristo. Siempre yo le he pedido a Dios, Señor, cuando yo te sirva, yo lo decía antes, yo quiero ser un siervo que te ame mucho, mucho, mucho. Lo suficiente, que te ame mucho, que sea capaz como Abraham. Imitarla, eso no es pecado, imitarlo a ellos, aunque yo no llegue ahí, ni tú, como Pablo, Señor. Yo quisiera amarte mucho. Una mujer que ame a su Creador. Por eso yo cuando predico, me perdona hermano hablar de mí, cuando yo salmeo, no lo puedo hacer como el automático, es con pasión. Porque que el amor te pone a hacer las cosas con pasión. Cuando usted ama, tiene pasión. Cuando yo me pongo aquí a orar, antes no, era muy bebé empezando. Pero cuando yo desde que yo empiezo a orar, yo me conecto con Dios, yo lo estoy viendo en el Espíritu.
Y viene la pasión. Dije, Señor, aquí estamos. Por favor. Quizá usted diría, no, cuando el siervo dice, por favor, es rogándole, hermano. Por favor, recibe la ofrenda, por favor. Y yo lo siento que lo hago en el Espíritu. Por ese el amor a mi Señor. Me mueve todas las fibras, me conmueve del corazón. El amor de Cristo me conmueve. Y estos hombres hoy en día amadores de sí mismos, usted lo ve en la forma de predicar. Por eso se le dificulta hasta predicar y orar. Es que no aman al amo, hermanos. No lo aman nada, aman el dinero. Como dijo el apóstol Pablo, lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. No lo aman, hermanos. Pero si no son capaces de dejar de pedir un domingo en la iglesia, imagínate que le pidan a Isaac. Porque esa voz no le escucha. No pida dinero. Recoge ofrenda. No lo aman. Yo a veces veo líderes religiosos. No, que yo soy por el Señor. Yo soy capaz de cualquier cosa. Hasta el café se lo di. No le dé el café. El Señor me quitó el café. Eso sí, ajá. Pero el hombre que el Señor le quitó el café se ha hecho millonario de esto. Como 20 millones o 15 o 5. No, que te quite. Sigue bebiendo café y deja de estar pidiendo. Ay, no. Pero es muy fácil. Me quitó el té, me quitó el café. Y yo por amor a Dios como Abraham le entregué el Isaac. Esos son trucos, hermano, y malabaristas con las que juegan con las cosas de Dios. Pero una relación de verdad, de amor, que uno esté dispuesto a lo que sea por el Señor. Y tiene que ser así, porque así que lo revelan las Escrituras. Jesús dijo, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El que no dejare padre, madre, hijo por servirme a mí no es digno de mí. El negarse a sus anhelos, proyectos, pasiones, deseos, a todo por el Señor. Aleluya. Como Abraham, me basta que me lo pida Dios. No, que Él me lo pidió. Y me van a poner a prueba, hermanos. A veces de que yo estoy hecho, a veces es verdad que lo amo. Yo pensaba no leerlo, pero yo apunté aquí, como yo estaba hablando, haciendo una analogía del sacrificio de Abraham con Isaac y del Padre con Cristo, las 7 palabras de Cristo que el mundo en Roma la menciona mucho, pero yo lo quise leer, que yo nunca lo he leído en mi vida, y las 7 palabras de Cristo en la cruz, en el Gólgota, lugar llamado la calavera. La primera fue hermosa, que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En un momento que Jesús en la cruz tenía sed, a Él le dieron vinagre mezclado con hiel y no lo quiso. Él hizo. Después hubo otro momento que le dieron una esponjita untada con un poquito de vinagre. Él tenía mucha sed y ahí se la bebió. Porque el problema es que en esos tiempos si había una muerte, la más terrible de todas las muertes, y todavía hoy en día, era colgar a alguien en un madero. Y la Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero. Y Dios escogió esa muerte, una muerte maldita, que ahí estábamos supuestos a estar nosotros. Abraham, Dios le sustituyó el cordero, con Cristo no pudo. Y puso a Abraham a vivir ese dolor. No hay dolor más grande de un padre, hasta más cuando él padece algo, una madre con un hijo. Me perdonan, amados. Cuando un padre sufre por un conflicto que tenga un hijo o una hija, problemas en las escuelas, bullying, lo que sea, los padres sufren.
Y el Señor nos pone a vivir situaciones con los hijos de mucho dolor. Los problemas de nuestros niños, los jóvenes, adolescentes, son difíciles para nosotros llevarlos. Como padre y madre es un gran dolor. Nos duelen más que los mismos nuestros. Claro, cuando es un padre irresponsable. Yo recuerdo una vez, me perdona ventilar eso, que no es nada. La primera vez que yo fui a Puerto Rico, que era presentarme, porque volví para atrás y después volví, yo hice 2 viajes, el segundo fue para quedarme. Recuerdo cuando yo viví en el Bronx, y yo tengo una imagen que hasta el día de hoy yo no he podido sacármela de la mente. Porque mi esposa, creo que era un lunes que yo me iba, y mi esposa estaba trabajando. Para esa historia, cuando iba a salir de mi casa al aeropuerto, yo dejé una hermana, porque Chadi estaba en la escuela ya, y Samuelito tenía como 2 añitos. Entonces se dio cuenta que yo me iba con la maleta. Y una hermana le iba a cuidar, porque Mario no estaba ahí y Chadi estaba en la escuela. Y el niño cogió y se me agarró de los pantalones. Y me apretó así llorando. Dije, no te vayas. Y temblando así llorando. Y esa imagen se me quedó en el corazón a mí. Yo nunca he podido borrármela. Como son los padres con los hijos. Eso me devastó. Porque él me agarró los pantalones y se me pegó y yo tuve que quitarle las manitos así con fuerza porque no quería, papi, no, es que me tengo que ir. Que es terrible cuando los padres que emigran, que tienen que despedirse de los hijos. Y de ese niño así llorando, tirado en la sala porque se tiró al piso llorando. Y cuando yo iba en ese avión, era todo el avión llorando. Pero los padres sufren mucho por los hijos. El dolor de un padre. Y me extrapolé a Abraham. Yo imagino el dolor del padre, porque aunque sea Dios, el dolor cuando, hermanos, un sacrificio de la cruz por nosotros. Una corona de espina, clavos en las 2 extremidades. Y después el dolor más fuerte del Señor no eran ni los clavos, aunque le dolía, eso era cruel, morir crucificado en una cruz. El Padre, al vernos a nosotros, el pecado nuestro que Él lo cargó, tener que apartarse por 6 horas en la cruz, porque Él lo crucificaron a las 2 y murió a las 3, 6 horas. La hora novena, la hora tercera y la novena murió. El dolor de un padre con el hijo y los hijos. No hay dolor más grande de un padre que cuando un hijo cae en droga. O cuando una hija tiene un mal matrimonio que la maltratan. Esas gentes que dicen que uno ya terminé de criar. Nunca uno termina. Me llega a la mente ahora a mí, porque uno ministra en el espíritu, amados, el dolor de ese evangelista puertorriqueño, Gigi Ávila. Lewis siempre me corrige, Gigi Ávila. Usted sabe cuál fue el testimonio, usted lo puede ver, que está ahí todavía. En Miami, cuando ese verdugo le dio bastantes puñaladas a la hija. Y ese hombre tener que coger ese avión e ir y ver su hija, el cadáver de su hija. La mató el esposo. Sufrir ese dolor, amados. Una hija. Él duró, porque él ayunaba mucho, como una semana ayunando, pidiéndole a Dios para que perdonara el verdugo al ex esposo, y él lo perdonó. Él fue a la cárcel a perdonarlo, aunque tenía que cumplir condena. La justicia humana y la divina también. Pero el dolor de un padre. Cuando los niños tienen problemas en la escuela, el padre quiere meterse dentro de él y de ella. Los padres sufren cuando un padre ama a sus hijos.
Y el padre tuvo que sacrificar lo que más ama, a su hijo. Y puso a Abraham a vivir ese mismo evento, aunque no parece, un poquito parecido. Porque se pudo proveer de cordero, pero el padre no. Porque no podía ser un ángel, tenía que ser Cristo obligado. Porque había que vindicar la justicia divina, era Cristo nada más. Podía venir Miguel, no podía, ni Gabriel, que son ángeles de muchos rangos, para venir a salvarnos a nosotros. Entonces la primera palabra en la cruz de Cristo fue perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda, cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Él le dijo, te aseguro, segunda palabra, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, hoy. Tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo, hablando de Juan. Luego dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Cuarta, tengo sed. Quinta, Eli, Eli, lama sabatami, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quise apuntar las 7 palabras de Cristo en la cruz. Los católicos la usan mucho. Eso es bonito, es hermosa. Sexta, consumado es. Él terminó la obra en la cruz. Destruyó el imperio del pecado, de la muerte, y devolvió la justicia y la perfección que se perdió de la ley. Y la séptima, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la más difícil de todas, para mí, de estas 7, fue la quinta. Eli, Eli, lama sabatami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó por 6 horas. Y ese fue el dolor más grande de Cristo, seguro. Dolían las espinas, la corona de espinas, la lanza que le traspasaron, los clavos. Por lo regular, una persona para ese tiempo crucificada, hermanos, era tan cruel la crucifixión antigua, amados, porque te ponían a llevar todo ese recorrido a la cruz y después te colgaban en ese madero. Algunos lo amarraban, a Cristo fue con clavos. Y esas gentes se pasaban todas esas horas de agonía maldiciendo y diciendo malas palabras. Y de Cristo, con todo ese dolor, aunque era Dios, lo que salió fue mucha dulzura. Esa fue la única diferencia a los otros delincuentes. Y solamente la muerte de la cruz no era para cualquier delincuente, era para los peores. Porque ejecutar a una persona en un madero. Las historias, yo no sé si eso es verdad, se cree que a Pedro lo crucificaron en una cruz, amados. Ese fue el evangelio para ellos. Y cuando lo iban a crucificar, dijo Flavio Josefo, un historiador contemporáneo de Cristo, años después, él dijo que Pedro le dijo, no me crucifiquen igual que mi Cristo, porque yo no soy digno de morir igual que Jesús. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. Yo no sé si eso es verdad, pero puede ser, hermano. En inglés, ¿verdad? Maybe. Coger un pastor a mí, hermanos, que uno está llorando y quejándose y tentando a Dios por lo que sea, que te digan que te van a crucificar. A Pablo le cercenaron la cabeza, a Nerón. A un ministro de esto de hoy en día que lo que está pensando que viene una gloria de un templo que vamos a edificar. Entonces se ponen a amenazar al pueblo. Porque aparecen hermanitas que tienen sueños y dicen en esos sueños que eso nunca lo haga, hermanos. Ellos dicen que el próximo templo que vamos a edificar aquí para crear temor y culpabilidad, porque ellos trabajan mucho con la culpa. Hay muchos que no van a entrar al próximo templo. Tienen que portarse bien y dar mucho dinero para que entre. Y aquel momento ahí no va a haber prueba ni desierto. Todo es gloria. La Biblia no habla así.
Entonces, que Dios le reveló a una hermana que hay muchos que están aquí, que eso tampoco se dice en público. Si yo voy a edificar un templo, yo no tengo que estar amenazando, hermanos. Y a mí me da un dolor en el corazón cuando yo veo estos líderes carismáticos haciendo eso, porque es muy bajo. Que yo venga aquí y yo vaya a edificar un templo ahí al lado, suntuoso, de mármol grande, y te diga a ti que aquí hay muchos que están aquí ahora, que no van a entrar. Y si es verdad, no lo digo en público, que no tienen corazón, que no van a entrar a ese templo. Entonces la vida del cristiano es un templo de blog. Esa es la gloria, un templo hermoso, esa es la gloria. Tú me puedes poner ese templo de oro y esa no es mi gloria es Cristo, hermano. Mi gloria es vivir bien y ver a Dios y amarlo con todo el corazón en todas las dimensiones. No es nada físico. Mi reino no es de aquí, dijo Jesús. Entonces yo dice que en ese templo es que viene la gloria. La gloria es un edificio, hermanos. Cuando los fariseos le mostraron ese edificio fastuoso, suntuoso a Jesús, Jesús le dijo: no quedará piedra sobre piedra, ese edificio será destruido. Aunque hablaba de su templo, de él. Ese templo fue destruido, amados, por Tito. El segundo en Jerusalén. Tremenda enseñanza. El primero también lo quemaron. Y ahí no hay templo ahora mismo en Jerusalén, que es el monte Moriah. Y estas iglesias ahora estaban los domingos nada más de construcción que hablan y templo. Y que el templo significa de que la gloria. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Entonces se ponen a amenazar a las gentes que aquí van a haber muchos que no van a entrar en ese templo y la gente se siente culpable y tiene que dar mucho más dinero y más dinero a ver si entra. Como que eso es gloria, entrar a un edificio de mármol. Por más hermoso que sea, amados. Y eso cuando yo lo veo, yo lloro de sinceridad. Tú dirías: sí, hermanos, yo lloro. Pero ¿cómo juegan con los hermanitos? Con los hijos de Dios, ¿cómo juegan? ¿Cómo este hombre es tan capaz? Mucha insensatez en el púlpito. No hay prudencia. Así hasta yo he visto con las enfermedades. El hombre, amados, que fulano se murió de un cáncer que se lo estaba comiendo. Eso no se dice aquí. Diga, estaba enfermito y murió de una enfermedad y ya. ¿Y qué nos pasa a los pastores? Por eso es que me da pena cuando alguien tiene una dolencia y uno lo publica. Que tiene cáncer, eso no se dice. Diga está enfermo, ya, generalice. Ahí yo vi en un lugar un hermano que partió la presencia del Señor, ya estaba ancianito. Entonces el líder dijo: él tenía un cáncer que se lo estaba comiendo. Y él dijo: pero gracias a Dios, hermano, no podemos quejarnos. Porque él estaba, cuando le dio ese cáncer, él estaba supuesto, Dios le hice de una vez y Dios le dio como 2 años más, hermano. Pero ¿qué consuelo es ese? Pero él está muy contento porque está en la presencia del Señor. Es el problema de estos sacerdotes pagados en los funerales. Yo vi un sacerdote un día que fue ahí a una funeraria a dar una misa. A mí no me gustan las misas por eso. Ni ser predicador pagado de funeraria, que ni conoce a la persona que murió. Entonces el hombre llega, estaba frente al féretro y empieza, parece que tenía una alergia. Entonces él dice, cuando va a leer el panegírico, la nota luctuosa, entonces él dice: ¿cómo que se llama el hombre? Fulano, no, ¿cómo es? Me olvidó el nombre. No, Jiminián Santana. Me perdona que sé que es un Santana. Ok. ¿Cómo? Jiminián. Hermano, gracias a Dios por la vida de Jiminián, que él vivió para el Señor, por él no lo conocía. Y también, le quiero decir algo, la esposa de él
el año pasado, aquí mismo, mire que algo espiritual, la providencia de Dios, la velaron también. Y él, gracias a Dios, va a estar con ella. Digo, Dios mío. Insensateces de los líderes. Siempre pedirle a Dios cubrir las cosas, ser sabios para hablar en el púlpito con las enfermedades. Uno puede decir, no describir nada, no está enfermo. Yo a veces hasta a los hermanos le digo que está en el hospital, porque si esa persona a veces no quiere administrar las personas que vayan a verlo, para que no vaya un necio y diga una palabra descompuesta. Y no lo diga, está enfermo ya. Está muy enfermito. Ni describir. A mí me da pena en esos anuncios, cuando yo veo ese niño, me da una pena, yo no lo puedo ver, yo siempre lo quito. En el hospital, ¿cómo que se llama? San Jus. Así es. Así que yo soy Lucas y me salió una bolita en el estomaguito, un cáncer. Y ¿cómo los padres? Está bien para colectar, pero no sacrifiquen los niños para eso. Me salió una bolita en el estomaguito y es un cáncer. Eso no se dice en público. Estos verdugos, ¿cómo tienen que colectar dinero para ayuda, para esas cirugías? Pero no sacrifiquen los niños como conejillos de India, chivos expiatorios. No ponga un niño a decir su enfermedad en público por televisión para hacer una campaña, una colecta. Nunca haga eso. Cuando yo veo eso, yo no puedo ver ese anuncio. A mí me sale a veces, yo digo, yo no puedo ver eso. Me da pena de ese niño. ¿Y los padres dónde están? Mucha imprudencia el mundo hoy en día, insensatez. Que nosotros nos ayude Dios a ser prudente en lo que hablamos, que sea sazonado con sal. Bendito Dios. Continuaremos, amados, el próximo domingo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tus consejos. Muchas gracias. Te pedimos que lo escriba en nuestros corazones, por favor, Señor. Pero no solamente que escriban los consejos, sino que sean vida en nosotros, podamos vivirlo. Ayúdanos a ser prudente, y así como nos hablaste de Abraham, que no te rehusemos nada. Te lo confesamos, no tenemos la capacidad para hacerlo, pero te pedimos que nos ayude, Señor, a que nuestra relación contigo sea fundamentada en el amor ágape, así como Abraham en esa relación contigo. Venga a tu reino, los hermanos que vayan a partir, llévalos bien, y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento muy agradable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.